estos momentos vamos a iniciar con la sección de login o de usuarios. ¿Listo? Entonces, para eso lo primero que debemos hacer es acá. Observen que tenemos acá el grupo cuerpo y dentro del grupo cuerpo tenemos el grupo publicidad. Seleccionamos el grupo cuerpo y vamos a crear un nuevo grupo y a este grupo lo vamos a denominar, en este caso, usuarios o login. Esto va a tomar este grupo y lo va a pasar acá a cuerpo. ¿Listo? Como vemos acá. Bien. Ya que tenemos este grupo usuarios, vamos a crear acá una nueva capa. Y a esta capa le vamos a asignar un nombre. Vamos a llamarlo, por ejemplo, fondo usuarios. ¿Listo? Y dentro de la capa fondo usuarios vamos a crearle un fondo. Pero primero vamos a determinar qué espacio vamos a utilizar para el fondo de los usuarios. Para eso nos vamos a guiar por medio de las líneas guía. Y vamos a utilizar acá una herramienta de selección como la herramienta marco rectángulo. Y realizamos normalmente la selección, como vemos acá. Ahora tomaré una herramienta de pintura como por ejemplo la herramienta pincel, por ejemplo en una tonalidad de color blanco, y teniendo seleccionada la capa fondo de usuarios, realizaré el proceso de pintado, como lo vemos acá. ¿Listo? Entonces ya como vemos tenemos acá la sección que vamos a utilizar para los usuarios. ¿Listo? Ahora lo siguiente a realizar es que debemos nosotros determinar los espacios que vamos a utilizar para colocar la palabra usuarios, para colocar la palabra nombre, la contraseña, ¿sí? Entonces miremos. ¿Cómo lo haremos? Crearé ahora una nueva capa. Y a esta la llamaré campos. Listo, en esta vendrán las secciones de los campos ya determinados. Ahorita trabajaremos esta capa. Ahora voy a utilizar la herramienta texto, ¿sí? Tomo la herramienta texto y voy a empezar a escribir todo el contenido. Por ejemplo, ¿listo? Acepto. Vamos a cambiarle acá el color al texto, por ejemplo un tono negro para que podamos visualizar mejor. Ahora vamos a mover un poquito la palabra usuarios, aunque nos quedó usurios. Ahora sí nos quedó mejor usuarios. Teniendo seleccionada la capa campos y la capa fondo, lo que vamos a hacer acá es centrarlos. Ah, mira, nos quedó fue con el nombre. La capa campos nos quedó fue como una capa de texto. Bueno, no pasa nada. Vamos a colocarla acá, usuarios. ¿Sí? Como debería quedar. Ahora vamos a crear con la misma herramienta de texto una nueva capa para colocar entonces la palabra ¿qué? ¿Qué palabras nos faltan? Buenas noches. Nos falta nombre, contraseña. Entonces colocamos acá nombre, contraseña. ¿Y hay algo que nos dice olvidó la contraseña? Y por último, la del botón llamado ingresar. Bien, ya tendríamos todos los textos que vamos a utilizar. Entonces, ya que los tenemos acá todos, vamos a organizarlos. Tomamos ahora nombre, utilizando la herramienta de mover y con ayuda del teclado nos vamos a dirigir directamente a mover todos estos textos para dejarlos en su ubicación, en la ubicación donde los vamos a utilizar. Listo, tomaré ahora olvido la contraseña, lo moveré un poquito, vamos a moverlo acá con más facilidad con esta herramienta. Bueno, los dejaré acá por ahora. Ahora lo que vamos a hacer es crear vamos a cambiarle tantico el tamaño al texto, ¿sí? Para que se visualice o lo logremos diferenciar de la palabra usuario. Entonces, seleccionando nombre y contraseña al tiempo, puede ser, o si no lo hacen al tiempo pueden hacerlo de forma individual. Tomamos la herramienta de texto
de texto y vamos a bajarle un poquito el tamaño, por ejemplo a 14 puntos. No, muy pequeño, podría 16. Sí, 16 está bien. Ahora lo que haré será crear, ahora sí, encima de la capa fondos de usuarios vamos a crear una capa, ahora sí la capa que les mencioné, la capa a la que vamos a llamar esto campos. Y sobre esta vamos a hacer unas selecciones. ¿Listo? Entonces miremos. Bueno, sobre esta selección lo que haré será con una herramienta, ¿sí? Pintar esta selección. ¿Listo? Ahora, esta capa llamada campos la voy a duplicar, control J. Y la voy a desplazar debajo de contraseña, para ubicar respectivamente el campo de contraseña y el campo de nombre, ¿cierto? ¿Listo? Y ahora tendríamos acá campo nombre, campo contraseña. Y más sin embargo voy a hacer un control J adicional para crear el espacio del botón. ¿Listo? Entonces el botón ingresar. Dado que este botón va a ser un poco más pequeño, ¿sí? Entonces con la herramienta de mostrar controles de transformación lo modificaré para dejarlo a la mitad del tamaño. Más o menos así. ¿Listo? Entonces ya tendríamos acá en este caso, como podemos observar, la sección del nombre, la contraseña y la sección del botón ingresar. Ahora utilizaré acá el texto ingresar, que lo tenemos acá, y lo colocaré acá en este lugar. Le bajaré un poquito el tamaño, que nos quede por ahí en tamaño 14, un poquito pequeño. Y seleccionando las capas de ingresar y la capa de botón ingresar, observen estas dos capas, entonces las ubicaré en el centro. Entonces miren, observen acá, ¿para qué es esta opción? Para alinear centros verticales, y esta opción para alinear centros horizontales. ¿Listo? Y observen que ya nos quedan alineados. Ahora tomo el texto ingresar y le voy a cambiar temporalmente el color para poderlo identificar. ¿Listo? Entonces, como podemos ver, poco a poco va tomando forma la sección de usuarios, ¿cierto? Ahora tomaré este texto que dice olvidó la contraseña. Vamos a bajarle un poquito el tamaño al texto, por ahí creo que por ahí un 18 estará bien. No, un 18 es muy grande todavía, por ahí un 16 o un 14. Listo, entonces dejemos en 16. Bien. Ahora, seleccionando el texto, olvidó la contraseña y la capa fondo usuarios, vamos a centrarlas horizontalmente para que nos quede algo así. ¿Listo? Ahora, tomo el texto, olvidó la contraseña, con la herramienta texto y le cambiaré un poco el color. La dejaré, este tono de color que utilizaré no será un 100% azul, va a ser un azul clarito. ¿Sí? Algo más oscurito, un tono más oscurito que nos queda algo paliducho, algo pálido, ¿sí? Listo, algo así. Bien, que no nos quede completamente, ¿sí? Ahora, ustedes dirán, bueno, profesor, listo, se ve chévere, pero ahora ¿cómo lo integramos? Ahí simplemente vemos un pequeño recuadro blanco, ¿cierto? Podemos, al recuadro blanco de fondos usuario, podemos bajarle la opacidad al 50%, ¿sí? A todos los textos, excluyendo olvidó la contraseña, podemos cambiarlos a una tonalidad blanca o un tono blanco. ¿Listo? Entonces este fondo de usuarios vamos a cambiarle un poquito la tonalidad para que nos quede, sí, un poquito mejor. Perdón, vamos a bloquear los píxeles transparentes para que así nos permita pintarlo normalmente. Y lo puedo volver directamente a la opacidad normal, al 100%. ¿Sí?
Listo, entonces acá tendríamos este recuadro. Ahora observen que en donde nosotros vamos a ingresar el texto, por ejemplo mi nombre de usuario y mi contraseña, necesitamos que al menos se visualice cuando ingresamos el usuario. No que nosotros estemos ingresando el usuario y de pronto el texto se vea oscuro o opaco, ¿cierto? Entonces para eso, donde tenemos el botón, el campo de nombre y el campo de contraseña, les vamos a cambiar la tonalidad. Observen lo que haré por ejemplo con el campo nombre y con el campo contraseña. Selecciono los dos al tiempo, ¿sí? Y les daré un clic derecho, combinar capas. Entonces me queda esta capa y la voy a cambiar acá el nombre rápidamente y la voy a dejar como campos, ¿sí? Observen. ¿Listo? Habiendo hecho esto, ¿sí? Voy a bajarlo un poquito. Y voy a hacer un control J para duplicar la capa. Y ahora, a esa capa que hemos duplicado, ¿sí? A esta, la que nos dice campo copia, voy a bloquear los píxeles transparentes para que así me permita cambiarles el tono de color. Lo cambiaré por un tono blanco. ¿Listo? Y observen que acá nos queda como una pequeña silueta. ¿Sí? A diferencia del campo de búsqueda, ¿sí? El campo de nombres y usuarios nos va a quedar algo así. ¿Lo ven? Bueno. Ahora miremos a ver si el tono que estamos utilizando en el video de la contraseña es un tono correcto. Sí, vamos a cambiarle un poquito el tono de color para que nos quede un poquito más oscurito. Listo. Ah, perfecto. Bien. Si ustedes así lo desean, pueden organizar un poquito más cada objeto o cada uno de los objetos. Listo, y así dejar mejor el trabajo. Por ejemplo, acá vamos a agregarle una sombra a estos textos de forma artificial. ¿Listo? Como pueden observar, y a cada usuario también le agregaremos una sombra. De forma rápida y sencilla. Entonces observen que automáticamente ya nos queda definido la sección de usuario y contraseña, ¿cierto?